Coffee Break con Magneto. Un espacio para conversar sobre la inteligencia artificial y la transformación del trabajo. Bienvenidos a un nuevo Coffee Break con Magneto. El día de hoy nos encontramos con Lorena Poveda. Lore es directora de Burger King, es ejecutiva líder de diseño y desarrollo de estrategias de talento humano con alto impacto, cultura, productividad, liderazgo. Eres experta en procesos humanos innovadores y disruptivos y eres mentora de mujeres líderes en Latinoamérica. Bienvenida, Lore, a este nuevo episodio. ¿Qué más nos quieres contar de ti? Caro, mil gracias por la invitación, absolutamente generosa con cada una de tus palabras, muy agradecida por estar aquí. A todo el equipo de Magneto, gracias. Estos Coffee Break me los he visto todos y hoy estoy agradecida y muy honrada por estar aquí. Yo soy una mujer absolutamente apasionada, mamá de Salomón, el cargo más importante de mi vida, 9 años en nuestra historia, casada con Juanse, y hoy lidero la dirección de talento para Burger King en Colombia. Muy feliz con un equipo maravilloso, un equipo que ha construido y hace que las cosas sean posibles. Amo hacer posible lo que parece imposible. Y soy psicóloga, especialista en gerencia de talento humano, tengo un MBA y una maestría en desarrollo digital del talento y amo hacer que las cosas pasen, amo hacer que las cosas sucedan. Esa soy yo. Qué bueno, Lore. Y en el transcurso de este tiempo que nos venimos conociendo con toda tu experiencia y demás, hoy queremos enfocarnos en algo que sabes muy bien hacer junto con tu equipo y es todo el tema de selección efectiva, toda la estructura. No solo estamos hablando de selección con alguien que venga de afuera de la organización, sino también todos sus procesos internos. Y vamos a empezar con una serie de temas para que nos cuentes y a la audiencia que pueda aprender mucho de lo que ya conoces y demás. Y lo primero, Lore, se habla mucho de agilidad en los procesos de selección. ¿Cómo dentro del área de recursos humanos se logra ser rápido y eficaces con una coherencia específica entre lo que la empresa necesita y lo que el talento puede dar para que este proceso sea efectivo? Caro, yo creo que es absolutamente valiosa tu pregunta y lo primero es que hay que tener absoluta claridad, respeto y objetividad por la compañía, por el tipo de negocio en el que estamos, por la estructura o la movilización que se tiene en el momento, por a dónde se va, y hablo de eso profundo, de cuál es el propósito que tiene la compañía, que también vamos a hablar de cuál es el propósito de talento. Creo que la primera base es tener el escenario real de la organización y eso nos pone en una responsabilidad gigantesca a los líderes y a los equipos a gestionar procesos rápidos y efectivos. Yo creo también que además de ese primer elemento, el segundo está orientado a tener premisas claras como hacerlo fácil, hacerlo práctico, jamás perder la objetividad y tener absoluta claridad de hacia dónde va ese rol, porque hoy lo contratamos, pero el siguiente elemento está en cómo lo vamos a desarrollar. Hay un plan de crecimiento, este humano que hoy es un candidato quiere comerse el mundo y nuestras expectativas estarán hasta X momento en el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades, o de pronto tienen la posibilidad, como en muchas compañías y en muchos sectores, de llegar a crecer y tener una posición muy importante, muy grande dentro de la organización. Entonces creo que esos primeros elementos abren un viso para hacer las cosas fáciles, rápidas, pero también tener una movilización objetiva de cada uno de los procesos. Y eso que acabas de decir es bien importante, Lore, porque primero es pensar en la persona, pensar cómo va a generar ese engranaje con la organización. Y aquí va mi segunda pregunta y es: muchas veces hay un ideal de la cultura, pero hay una cultura real, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, ¿cómo se palpa eso en la práctica? ¿Cómo se detecta esa cultura real desde el proceso de selección? Yo creo que todos los días, en la forma en la que haces onboarding, en la forma en la que publicas tu oferta. Y para quienes me ven, mi primer consejo y el mayor consejo es que sea real. Parte de la premisa es que el ejercicio tenga expectativas que se puedan alinear con una realidad de negocio, con una estrategia de compañía, con un rol y unas características que son importantes, incluyendo las características del equipo y del líder. Porque hoy parte de la premisa que tenemos es que técnicamente te puedes encontrar con gente muy buena, pero el momento en el que está o la proyección en la que hoy se tienen los procesos de selección hablan de buscar a humanos capaces de transformar, a humanos capaces de entregar resultados y a humanos capaces de poder gestionar esos resultados
haciendo los procesos de la mejor manera, de la posición más efectiva que se tenga. Y creo que es absolutamente importante un ejercicio, Caro, que es involucrar a las otras áreas. Yo creo que talento, y nosotras que nos conocemos hace mucho tiempo, siempre he pensado que volver estratégico talento es nuestra mayor responsabilidad. Sin embargo, también que la responsabilidad de seleccionar y contratar sea del líder es muy importante, es absolutamente valiosa. Que él tenga además un indicador de desarrollo, que tenga un indicador de la misma contratación, no de rotación, porque yo parte de lo que siempre hablo es que más allá de la rotación está ese indicador de permanencia y de la vida de un humano dentro de una cultura que puede ser ágil o no, y si el candidato es ágil o no, es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros de vincular a alguien, y lo hacemos de la mano del líder, del estilo de liderazgo, del momento de liderazgo también en el que está, porque estamos en un momento en el que todos los líderes se están desarrollando y hoy están en procesos en los que están creciendo y crecen junto con su equipo. Entonces, qué delicia que también se le entregue una responsabilidad interesante a las áreas, que las empoderemos, las acompañemos a tomar decisiones, porque creo que parte del éxito también está en que no solamente empoderemos a nuestros equipos, sino que empoderemos a nuestros equipos pares, a los líderes que tenemos arriba, al equipo directivo, en que las decisiones las podamos tomar en equipo. Y cualquiera podría pensar, ay, eso nos quita valor y nos vuelve lore menos estratégicos. Al contrario, porque nosotros somos quienes gestionamos la objetividad en el proceso y acompañamos las decisiones de vinculación rápidas y efectivas con una cultura interesante. Con lo que dices, Lore, lo podemos unir muy bien a la pregunta que sigue, y es, tú acabas de decir, hay que apoyar a esos líderes, hay que apoyar en ese proceso de selección, y una de las maneras de apoyarlo es con herramientas que le ayuden en ese filtro de esos mejores talentos, ¿cierto? Y para buscar a los mejores, a veces pasa en esta organización que tú quieres elegir a los mejores, pero los mejores te terminan eligiendo a ti como organización. ¿Cómo han trabajado en este proceso de marca empleadora para que esas personas que están afuera, que quieren ser parte de esta organización, los elijan a ustedes? Yo creo que en cualquier negocio, quien mejor puede hablar de cómo somos es quien lo vive, es quien está adentro. El embajador primario que tienes en cualquier negocio es quien atiende, el que entrega un producto, hablando del retail o hablando del retail de alimentos propiamente, quien está en una gestión comercial y va a la calle todos los días y lleva su chaqueta, no sé si han visto a la gente con sus uniformes orgullosos, y el uniforme va más allá de lo que tienes puesto, el uniforme es la forma en la que haces tu trabajo, y eso se orienta propiamente desde un ejercicio muy interesante, primero desde selección, porque hay que contratar los mejores, pero propiamente hacer que cuando estés adentro puedas, Caro, desarrollarlos, y puedas desarrollarlos, porque esa es la otra responsabilidad. Y ahí nuevamente también hay una responsabilidad gigantesca de construir un mapa de talento que se construye también con los líderes. Creo que parte del éxito está en que ese líder tenga la capacidad de desarrollar gente que cuando no esté funcione mucho mejor, porque además el empoderamiento, la autonomía que puedes gestionar con tu equipo, el desarrollar todos los días preguntas reflexivas desde todos los procesos hace que la gente pueda al final decir que está muy orgulloso de trabajar. No sé si lo vemos, pero en LinkedIn ahora la gente orgánicamente habla, y cuando logras resultados en los que hablan de tu compañía con amor y con pasión, es porque detrás hiciste un proceso de selección interesante, porque incorporaste herramientas para hablar de no solamente qué ha hecho y qué estudió, sino para dónde va, qué lo mueve. Creo que los trabajos y los procesos de desarrollo tienen también una responsabilidad gigantesca en conectar dos propósitos, el propósito de la compañía y el propósito de ese empleado, que entras, lo seleccionas y lo desarrollas para que ese propósito todos los días hable de la cultura que tenemos, del estilo de comunicación, del ritmo al que va la compañía, del ritmo al que también se va acomodando de su humano, porque pues desde el principio puede estar en un proceso de inducción, en ruta de entrenamiento, que creo que también es absolutamente importante. Todo habla desde el proceso para que no solamente contrates a los mejores, sino que los puedas desarrollar. Tal cual. Y en ese ánimo de seguir hablando de esas herramientas que le proporcionas al líder, porque de esa manera es que detectas temas relevantes que el líder posterior puede desarrollar o que puede tener simplemente el mapeo de la persona cuando ingresa, ¿cierto?
Para lograr esa eficiencia, Lore, ¿qué herramientas utilizas para agilizar ese proceso de selección? Ya sea pruebas psicométricas, assessment, temas que estés utilizando que generen ese plus para ese líder que lo va a desarrollar después. Caro, amo tu pregunta, porque nos tenemos que apoyar de todo lo que nos sirve y se conecte nuevamente con las necesidades del negocio. Y lo primero es tener herramientas que hoy podemos decir que hay un pool en el mercado, pero todas nos sirven, todas están hechas para el tipo de organización en el que estamos, para la estrategia del negocio. Y yo creo que a esa pregunta definitivamente hay que ponerle que hayan herramientas que estén orientadas propiamente a cada cargo, a poder construir una posibilidad de tener un filtro directo con pruebas que sean para un analista, para un coordinador, para un VP, para un director, y que estén orientadas también a estar en esta nueva era, en esta nueva tendencia, que sean fáciles, que sean prácticas. Y les quiero decir algo, que cualquier humano, sin importar que no sea un psicólogo de tu equipo de selección, pueda entender las alertas. Y nosotros eso es lo que hemos hecho. Hay que buscar lo que hay en el mercado, pero hay que buscar lo que haya en el mercado que te funcione. Y a mí me encanta poder movilizar los equipos a que hagan benchmark, a que puedan revisar tendencias de mercado que se mueven no solamente en Colombia, y esta es una primera premisa, es que hay en el mundo, porque buscamos que la gente de nuestros equipos también pueda viajar, estar con casas matrices, que pueda orientar, estar en otros procesos. Qué rico que talento esté en esas tendencias. Nosotros personalmente amamos el ERI y creo que hoy el hecho de que cualquier director, un equipo financiero, un equipo de marketing pueda revisar la prueba de su humano candidato, que además va a tener la posibilidad de manera directa de entender todo lo que revisado en 45 preguntas, falso y verdadero, que también nuevamente es la posibilidad de hacérselo práctico a nuestro equipo, práctico a nuestros compañeros de otras áreas, pero también al candidato. Es bien interesante encontrarse con una prueba que te muestra todas las posibilidades en términos de herramientas o de múltiples pruebas que están internas, ¿cierto? Escalas que se llaman, pero que puedas ver como director de un área qué nivel de madurez emocional tiene tu candidato o tus candidatos, que puedas comparar con barras de colores absolutamente sencillas y prácticas y con un informe que tienes que lo acompaña muy interesante, cualitativo además, ese momento en el que está la persona. Creo que nosotros amamos el tener una batería de pruebas, que creo que además batería ya suena a la de piedra, pero realmente una batería y una biblioteca, podríamos decir, un book interesante que están cada una de esas pruebas orientadas a cada cargo, al nivel de responsabilidad. ¿Qué necesito? Necesito el mismo nivel de madurez emocional en un director que en un humano que sirve. Algunos de pronto en sus casas o quien me esté viendo dirá, no, o de pronto sí, porque hay que tener absoluta madurez emocional para cuando voy a atender y servir a otra persona. Y el vicepresidente de la compañía o el director o el socio de la junta directiva, que también aplica para cualquier nivel de cargo, también necesita mucha madurez emocional. Entonces creo que hay herramientas que hay que buscar. Yo personalmente amo esta prueba, amo además que sea así de práctica, así de fácil, amo que cualquiera la pueda leer y además amo tener ese book, esa biblioteca de parametrización por cargos según nivel. Eso hay que hacerlo. Creo que hay que buscar las pruebas también por cargos y ni siquiera hay que buscarlas, existen, son muy fáciles. Y en ese orden de ideas, Lore, tú fuiste una de las pioneras aquí en Colombia en empezar a incorporar esas herramientas de segunda generación, esas herramientas que le permitan al área de recursos humanos varios temas, y lo acabas de decir. Uno, realmente enfocarse en qué es lo que necesita cada cargo, porque no debemos pedirle a todos los cargos lo mismo y de la misma manera, ¿cierto? Pero hay dos temas importantes que quisiera que habláramos, Lore, con eso que acabaste de poner sobre la mesa, y es cómo desde selección se puede visualizar el retorno de la inversión, es decir, con estudios de impacto, con analítica, donde tú digas, la analítica de selección no es solo las vacantes que cubrí, no solo el proceso y la productividad de esas personas, sino a nivel de costos o puntos de rotación. Y ahí hay un tema importante, y es que ustedes han logrado disminuir la rotación de una manera significativa. ¿Nos quieres contar algo de esto, Lore? Claro que sí, muchas gracias. Sí, creo que cuando te dicen hay una prueba que utiliza el gobierno de Estados Unidos, que se puede pagar, que es asequible, que se puede utilizar
en diferentes volúmenes de vacantes, porque hay organizaciones que tienen procesos masivos y se puede utilizar, pero también la puedes estandarizar para otros roles. Para mí desde el primer día fue muy interesante, y esto creo que ya fue hace muchos años. Creo que cuando hablas de escalas como productividad, nuevamente madurez emocional, y hablas de una escala que además tiene una asociación directa con valor y es la honestidad, pero no hablo además de cosas de las que en el común o tal vez en el mismo equipo de talento, y por favor vayan a conversar con nuestros equipos de talento, porque cuando uno habla de probabilidad de robo y de hurto, habla de temas muy, muy importantes y muy coyunturales para cualquier compañía. Cualquier tema delicado en una compañía que incluya sabotaje o cualquier otro tema es absolutamente importante. En todos, absolutamente todos los niveles puede pasar, y en todos los cargos o roles, sin importar que tengan acceso a dinero o no. Creo que es muy, muy, muy valioso, Caro, y esta herramienta además te muestra resultados. Y yo creo, les quiero decir que parte de hablar de Human Data es seguir moviéndonos en este ritmo súper rápido en el que viene el mundo, y que talento se tiene que seguir jalando a seguir hablando con que el número nos acompañe. Y me encanta que lo formules en tu pregunta, porque creo que los estudios son los que tienen que acompañar que una herramienta, que un proceso, que una estrategia en talento en cualquier área funcione. Y mi mayor consejo es que midan absolutamente todo. Midan el tipo de humanos que se contratan, cuántos crecen en la compañía, cuántos se van. Pero no solamente hagan ese ejercicio, sino también revisen cuáles se quedan, cuáles son las escalas, por ejemplo, en el ERI, que jalan que los humanos que se mantengan en la organización sean los que lleven más tiempo, o que sean más felices, o que en tus mediciones internas acompañen el proceso. Entonces, creo que como equipo en talento, y nosotros parte de lo que tenemos en responsabilidad con los equipos directivos, es también permitirnos y permitirle a los equipos que puedan tener números que acompañen la gestión y los resultados. Y los estudios son maravillosos. Y aparte de eso, Lore, hablaste de algo, y es el People Analytics. A veces las áreas de recursos humanos tenemos ese pecado, y es que no llegamos con la analítica. Y este proceso que estás haciendo te está permitiendo llegar con la analítica, y tú lo acabaste de decir. Cuánto hemos impactado en rotación, cuánto esa persona ha impactado en productividad. Hay temas tan core, y algunas empresas, Lore, hoy todavía siguen evaluando conceptos que se pueden desarrollar y no le están haciendo un zoom en temas que realmente es ese foco que tiene el candidato, ¿cierto? Que tú dices, eso no lo puedes cambiar tan fácilmente. Y ustedes sí definieron, este es nuestro inicio de ese proceso, y optaron por decir, esto es lo que va a gestionar que mi proceso de aquí en adelante sea mucho más eficiente, ¿cierto? Y ese es el impacto un poco que han logrado desde la organización, no solo en el proceso de selección, sino tú lo decías ahorita, apalancando qué más le das al líder. Porque tú al líder le estás diciendo, venga, es productivo y confiable. Señor líder, ¿qué va a hacer? Y incluso quisiera traer a colación algo que ustedes manejan, y es un concepto que tienes un tema interno, que son los cracks. Ajá. Y es como ese líder se apalanca con esto inicial, pero empieza a desarrollar todo el proceso con su colaborador. Compártenos algo más de los cracks. Listo, voy a hablarles de los cracks, no sin antes devolvernos solo un segundo, porque Caro dijo algo divino, y es el tema de los números y los datos. Les tengo una invitación, es a que no tengan miedo, porque áreas de talento necesitamos hacer que el número nos acompañe, y eso se hace teniendo las mejores herramientas y midiendo el impacto de esas herramientas. Entonces me quería devolver solo porque a veces creo que hay susto, ¿sabes? Sí. Y hay miedo, y tenemos que irnos a una junta directiva y presentar resultados, porque además lo que cuesta la rotación es una barbaridad, y lo que pueden reinvertir de esa rotación en estrategia de talento, en beneficios para sus empleados, en la estrategia de marca empleadora, tiene un poder absoluto en la misma movilización de la cultura, en la misma carga de trabajo que tienen los equipos de talento, y eso me pareció absolutamente importante. Y por el otro lado, te quiero decir que sí, tenemos un programa de cracks. Creo que seleccionar a los mejores implica también desarrollar a los mejores. Y dentro de las organizaciones, como les decía hace un rato, es absolutamente valioso que la responsabilidad sea nuestra, porque somos los expertos. Sin embargo, qué oportuno que ese director de área, que ese VP, que ese gerente de proceso, o simplemente un gerente de una tienda,
pueda incorporar a su equipo a los mejores. Para eso hay que hacer dos cosas. Primero, entrenarlos, acompañarlos, porque normalmente los humanos buscamos, Caro, a alguien parecido a nosotros, ¿cierto? Y también hacemos procesos de selección, que lo hemos hablado en estos días un poco, pensando en lo malo, en qué me dijo mal, en qué hizo mal, en qué no hace match, cuando nuestra mayor responsabilidad desde cada una de las áreas, talento, pero todas las demás, es buscar qué es lo muy bueno que tiene, ¿cierto? Claro. Dónde están competencias, habilidades, todo lo que hablamos siempre. Y aquí viene la responsabilidad, cómo los vamos a desarrollar. Entonces ahí viene ese crack que seleccionamos y seleccionamos juntos con ese cliente interno y que vamos a desarrollar, porque también mis indicadores de dirección, de gerencia o de liderazgo en cualquier rol, desde la jefatura, están en poder desarrollar a ese humano que en algún momento yo le dije como jefe inmediato, sí, bienvenido al equipo. Entonces el crack es ese alguien que tiene un potencial, que lo invitamos a ingresar a la compañía con un propósito que conecta, porque sabes, Caro, yo creo que los trabajos son experiencias y las experiencias hay que volverlas memorables. Y es una responsabilidad gigantesca invitarte a ser parte de un equipo, porque es la casa en la que hay un movimiento, hay unos retos, y esa casa tiene un propósito, y es un propósito que al final suma el propósito del humano que se acaba de conectar, que normalmente es crecer, y la gente lo que quiere es crecer. Entonces ese programa de Cracks nos sirve de manera interesante para además buscar muchos más espejos de gente buena que hace posible lo imposible. Y creo que no solo eso, Lore, lo decíamos ahorita en una charla que teníamos previamente, y el crack no es solo el que lidera, sino personas, sino el que lidera también su proceso. Y has hecho una labor bien grande, y es una labor que todos los que estamos en recursos humanos tenemos que incentivar más, y es cómo lograr que, independiente de la posición en la que estás en una organización, tú seas el líder del proceso, seas el líder de la gestión y de lo que haces y de los resultados que tienes. Y eso es uno de los avances cuando tú dices, hemos desarrollado, los hemos vinculado al proceso de selección. A veces algunas organizaciones todavía tienen al líder aparte del proceso de selección. O nos da susto, porque nos da susto, que yo soy la que hago totalmente. selección. No. Claro. O incluso al líder le da susto decir, no, pero va a venir alguien mejor. Y hay algo que es importante para todos, ni siquiera solo en las áreas de recursos humanos, sino para todas las organizaciones, siempre traigamos al mejor, que nos genere también un plus a nosotros. Claro, puede ser un junior, un senior, lo que sea, pero va a ser ese plus de, oye, ¿qué puedo aprender también del otro? Porque somos seres humanos que constantemente tenemos que aprender y desarrollarnos. Es que bueno, Lore, este proceso que tienes de Cracks, y creo que estás compaginando darles una herramienta, apoyarlos, desarrollarlos para que realmente durante todo el proceso hablemos como organización. La selección no solo la hace el área de recursos humanos, sino la hacemos todos. Y ese proceso de desarrollo lo hacemos todos como organización. Eso habla de la cultura real, que es lo que hablábamos al inicio. Lore, en gestión humana, que a veces se ve como un área de apoyo, pero realmente no es solo un área de apoyo. No pueden ser, y por favor, si me están viendo y se ven como un área de apoyo, por favor, vuélvanse estratégicos. Por favor, háganse visibles, y háganse visibles con datos, con resultados. Acuérdense de esa human data. Es que podamos humanizar los datos, es que podamos tener la capacidad de pararnos y valídenlo, tengan conversaciones con sus equipos de talento y también empoderen a las otras áreas. Tenemos que hacer que los números nos acompañen. Por favor, revisen todos sus procesos y no solamente los de selección. Busquen dónde los pueden hacer más fácil, validen tendencias, aprovechen que la tecnología va a 1000 y vayamos nosotros también a 1000 en talento, pero por favor, no sean áreas de apoyo. Creo que hay que perder el miedo a que el número nos acompañe. Por favor, sigamos hablando de humanizar los datos. Creo que los datos nos tienen que seguir acompañando, pero estamos nosotros, porque aunque exista inteligencia artificial, ChatGPT, 1000 herramientas, úsenlas también, por favor. No le tengan miedo. Creo que talento humano es parte del que tiene que perder el miedo, porque además hacen análisis interesantes de los perfiles, ayudan a sus equipos operativos, porque tenemos mucha operatividad en talento, y aunque está bien, hoy ya hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero definitivamente, Caro, creo que no podemos ser áreas de apoyo. Tenemos que volvernos estratégicos, tenemos que buscar qué hay en el mercado, tendencias, tecnología y empoderamiento de nuestros procesos, culturas que sean ágiles, reales, no ideales, y procesos que sean transformadores, que tengan impacto y que tengan valor, porque además el número que está en talento es muy importante. Hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, somos cada vez más costosos en Colombia
y qué rico que haya un retorno valioso en impacto, en estrategia y en hacer que las cosas sucedan. Tal cual. Igual tú lo dices, Lore, porque tienes una experiencia gigante y porque has conocido varias empresas en donde has visto culturas distintas y cómo entrar de una manera diferente. Y probablemente todavía algunas de las personas que nos ven se consideran como área de apoyo. Tú en este transcurso de tu experiencia has logrado derribar esos muros. Sí. Danos dos o experiencias o aprendizajes para derribar esos muros y que ellos también lo puedan hacer. Yo creo que les voy a convertir mis experiencias en consejos y la primera tiene que ver con que todos los días su propósito se pueda cumplir con actividades que hagan en el día. O sea, que todo lo que hagamos desde talento nos pueda acercar a ese propósito nuestro y desde la responsabilidad que también los acerque al propósito de la organización. Creo que yo creo que no lo he tenido, sin embargo creo que muchos pueden tenerlo y es no tengan miedo de lanzarse en generar programas, en buscar procesos que sean más fáciles, en derrumbar el proceso de selección y volverlo a armar con herramientas que se los hagan absolutamente prácticos, fáciles y rápidos. Creo que esto les permite también tener el valor de tener conversaciones importantes cuando hablamos de incorporar a alguien a una compañía en todos los niveles de la organización. Y que también creo que es una experiencia valiosa, que es una responsabilidad, es seguirnos preparando todos los días. Claro. Hay que seguir aprendiendo todos los días, hay que conectar con los mejores, hay que tener al lado a las mejores y hay que gestionar que tengamos aliados en todos los tipos de procesos para poder lograr resultados. Y muestren sus resultados. Hay que generar un trabajo arduo detrás y cuando esté, preséntenlos. A veces los equipos financieros, que además son mis mejores partners y somos la mano derecha y la mano izquierda perfecta de CEO de la compañía y de juntas directivas, ellos nos acompañan en el proceso, pero nosotros tenemos que acompañar a la organización en la estrategia y en las decisiones importantes, sobre todo en el momento en el que está el mundo, que va muy rápido. Definitivamente 100%. Creo que sí, esas tres cosas son bien importantes pensando en quienes me están viendo, pero no tengan miedo, rodéense de los mejores, busquen apoyarse en tecnología porque hay que hacerlo y rompan el proceso o desbarátenlo y vuélvanlo a hablar más rapidito, ¿no? Porque además el boleo en el que vivimos es bien interesante, pero de pronto hay que transformar los procesos en volverlos cíclicos, en tratar de hacerlos lo más objetivo posible, Caro. Eso creo que también no se puede perder de vista. Y yo ahí le agregaría algo que yo sé que tú lo has trabajado, Lore, y es a veces el temor es mostrarles al resto los resultados, pero creo que uno de los temas más importantes es el trabajo interno con los equipos de recursos humanos. Sí. Si tu equipo no te lleva a ese proceso, si no cree en lo que estás diciendo, a veces es mucho más difícil que la alta gerencia te crea. Y creo que es una labor bien interesante la que has hecho con tus equipos también de trabajo, porque los llevas a ese mismo proceso. Los llevas a que cambien, a que se ajusten, a que se transformen, que es una palabra bien interesante que nos dijiste, y es empecemos a ver qué hay en el mercado, cómo podemos apalancar, cuidando siempre cuál es el talento que tenemos que ingresar a la organización y cómo desarrollarlo. Yo creo que en el transcurso de esta charla, Lore, hemos hablado de temas importantes. Yo mencionaría estos, tú me dices si me queda alguno por fuera como para ir acotando este espacio tan chévere, y es, nos hablaste de cultura ideal y real, y de verdad desde recursos humanos hablar de una cultura real y hacer todo el proceso que apalanque esas estrategias de la organización, pero con una cultura real. 2, nos hablaste de People Analytics, que creo que es uno de los temas importantes que todavía algunas áreas de recursos humanos no estamos hablando con People Analytics. 3, de darle herramientas sencillas, y hablaste de ese concepto y me parece muy importante. La experiencia del candidato tiene que ser sencilla, tiene que ser ágil y tiene que ser una experiencia que genere esa marca empleadora también, decir, oye, es que el proceso de selección en esta organización es súper sencillo, me sentí tranquilo y me están evaluando de esta manera y logré mi proceso de selección, ¿cierto? Y por último, hablaste de, no por último, creo que hablamos de muchas cosas, pero me quedo también con este tema de los crack a nivel de liderazgo, de cómo empoderar a esa persona, no solo teniendo personal a cargo, sino empodérate cada ser humano, como tú hablas de humanos, tal cual,
Y eso es importante, Laura, porque a veces se nos olvida que en las organizaciones trabajamos humanos y que independiente del cargo de cualquiera de nosotros somos seres humanos. Y hablaste de eso, empoderar al humano, empoderar a ese crack. Yo me llevo muchos aprendizajes y creo que las personas que nos están viendo también se llevan muchos aprendizajes. Algo, Lore, con lo que quieras cerrar, algo más que nos quieras transmitir o que a mí se me haya quedado por ahí sin mencionarlo. No, creo que hiciste un ejercicio maravilloso, te agradezco profundamente, les agradezco a todo el equipo que está aquí, a todo el equipo de Magneto, que además les tengo un cariño impresionante. Si ustedes no conocen todas las herramientas que hay en todos los frentes que tiene este equipo de cracks, porque realmente los conozco hace muchos años y me llena de mucha emoción ver cómo han crecido, pero cómo apoyan estratégicamente a talento y a las organizaciones en tomar decisiones. Hasta ahí, Headhunter les ayudan con los procesos y no, creo que lo resumiste perfecto. Creo que hay que decirles a todos que no tengan miedo, que porfa se vayan después de esto a revisar sus procesos y si algo no les funciona, quítenlo, no pasa nada. Y si tienen que escalar la conversación, escalen la conversación. Denle mucho valor y mucho poder a su equipo desde las conversaciones reflexivas, porque tenemos cargos y responsabilidades de liderazgo, porque también tomamos decisiones interesantes de estar en las compañías donde estamos o de prepararnos o de estudiar lo que estudiamos, y más allá de eso y de este ritmo muy rápido en el que va el planeta del mundo, la criticidad desde el criterio humano no se puede perder. Las conversaciones desde la reflexión y desde los valores van más allá de lo técnico y desde la hoja de vida, que eso es una de las cosas que me parece más rica que ahora están pasando. Lo técnico se lo enseño, pero necesito tener buenos humanos, y para poder incorporar buenos humanos y desarrollar buenos humanos, pues tengo que tener un equipo adentro en talento absolutamente preparado, empoderado, con además la posibilidad de equivocarse. En selección nos equivocamos, en desarrollo nos equivocamos, en talento nos equivocamos, pero un elemento que es absolutamente valioso es la comunicación y poder movilizar esas culturas reales, no más de tener cosas escritas en una pared o un propósito del que no se hable y se viva todos los días. Y eso se hace desde el onboarding, desde formación, desde entrenamiento, desde desarrollo, y eso hace culturas vivas, culturas ricas y culturas que se vuelven saludables, porque también queremos organizaciones saludables con humanos que sean felices, y como traemos humanos felices con gente que adentro esté feliz y vibre haciendo lo que hace. De verdad, Caro, mil gracias, muy feliz. Creo que esta ha sido de las que más me he disfrutado como sesión de entrevista. Te lo agradezco, me encanta tenerte aquí enfrente a mi lado, y pues a todo el equipo que lo hace posible. Mil gracias. A ti, Lore, muchas gracias por haber venido y por darnos todo este conocimiento. Que tengan feliz día, que estén bien.